Bueno, y está con nosotros esta noche el principal gestor, uno de los principales gestores de este grupo que logró esta hazaña, francamente, de levantar este colegio en 15 días. Felipe Cubillos, de Desafío Levantemos Chile. Felipe, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. En la mañana estuviste en Iloca, rápidamente aquí, sí. Y lo único que no hay es tiempo para ustedes porque me decía que están apagando un incendio. ¿Cuánto se demoraron? Son 15 días, ¿no?, levantar este colegio. La construcción después sí, son 15 días. Estos son 20 días desde el terremoto. Lo que pasa es que me demoré unos días en llegar a Iloca, que yo no conocía. Yo llegué el día martes a Iloca, le pedí a un amigo que me llevara, tenía helicóptero y quería ir a ver. Y aterrizo en Iloca, que está completamente devastada. Toda la zona costera está completamente devastada. Y ahí caminando entre las ruinas a pensar, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde partir? Es dramático, ¿por dónde partir? Y me puse dos focos. Me puse el foco de la escuela y ayudar a los pescadores. Hay que recuperar la capacidad productiva de la zona. Yo como navegante además tenía una suerte de vinculación más profunda con los hombres del mar. Y ahí le mando un mail a todos los que nos habían seguido en la regata de la Vuelta al Mundo. Pero déjenme explicar. Felipe Cubillos se dio la Vuelta al Mundo hace poco en yate en una regata y salió segundo. Además, pero ya usted ya lo habrá visto, ya lo habrá leído en su momento, de esa red que te seguían, en este blog que tú tenías, ibas contando esta aventura, a ellos le mandaste mail. Claro. Además, esto es un caso muy bonito de cómo poder ocupar toda la tecnología de internet, Facebook, de Twitter, la página web y el blog. Y entonces cuando mando ese mail diciendo, este es el temporal más grande de todos los que nos va a tocar vivir, y convoco a una generación de amigos que decir, bueno, esta es la oportunidad que podemos hacer algo por Chile. Y empiezo a recibir cientos de mails de apoyo y de ideas, y en una aparece Cristian Goldberg, que está de Tecnofast, que está en Estados Unidos, me dice, Felipe, ofrece lo que sea necesario. Él se dedica a construir estas soluciones modulares para la minería. ¿Son containers que los adaptan para hacer...? No son containers, porque no se llevan arriba un camión, pero no son iguales. No son containers. No son containers. Pero son parecidos. Son de madera y metal. Ya. Y primero me dice, ofrece un hotel para 500 personas en Iloca. Había 1.200 personas durmiendo los cerros, me pareció genial la solución. Fuimos a hablar con el alcalde y me dijo, no sirve porque la gente no lo va a ocupar, prefiere irse a la media de agua. Perfecto, escuela. Okay. Pensamos que la escuela es lo que iba a devolver el alma a los niños. Es tan triste el caso de Iloca 2 días después del maremoto. Tú ves el Circo Los Montini, que es una imagen súper potente, la rueda de la fortuna del suelo. Sí. Y yo me acuerdo de mandar un mail diciendo, yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para que los niños vuelvan a sonreír. Y me encuentro hoy día lunes, 20 días después, los niños vuelven a sonreír en una escuela maravillosa. Construye más con el estándar de escuela norteamericana, australiana, neozelandesa, así se construye en esos países. Además, la solución modular tiene una gracia. En los sectores rurales, las comunidades son bastante elásticas. Son migratorias. A una empresa le va bien, más gente le va mal, menos gente. Entonces, el sistema agarra módulos de un lado para otro, los saca, los va cambiando. Entonces, había como una suerte de mito que esto era emergencia. Estamos resolviendo emergencia, pero la solución es permanente. Entonces este colegio va a seguir permanentemente. Sí, lo tienen que mover de lugar después cuando la autoridad resuelva dónde hacerlo. Porque una ventaja más de esto, tú no puedes construir en el mismo lugar, sobre todo en el caso de maremoto, porque ninguna mamá va a mandar a sus hijos en el lugar donde pasó el maremoto, y hay que limpiar, escombro y todo eso. Entonces uno instala en otro lugar. Y es parte de la complejidad que tiene es negociar con la municipalidad. Póngame un lugar, no le pedimos, dennos un lugar y se lo hacemos. Que es lo que nos ha pasado en los distintos lugares que hemos ido visitando. ¿Sí? En 15 días levantaron un colegio. Entiendo que absorbieron 3 colegios que había en la zona, niños de 3 colegios. Realmente parecía magia, lo que vimos todo hoy día parecía magia, por eso te invitamos. Pero me empiezo a introducir en el programa Desafío Levantemos Chile, que armaste hace nada, después del terremoto. Y creo que tiene un desafío de hacer, qué sé yo, otros 25 colegios, otros 25 escuelas, pero te volviste loco, 25 escuelas cuando supuestamente es nuestro talón de Aquiles, nos demoramos años y años en solucionar este problema. ¿A dónde? Sí, lo que pasa, Matías, es que, hay 436 escuelas completamente dañadas, o destruidas, o con daños mayores, según el último reporte del Ministerio de Educación, y de las cuales hay 58, prácticamente 60 que están en el suelo. Bueno, nosotros queremos tratar de levantar esas 58 en los próximos 60 días. Nuestro slogan es una escuela por día en los próximos 60 días. Y se puede. O sea, la gran mayoría pensó que esto era imposible para una escuela en 15 días. Y ya sacamos las cuentas. Son 32.000 metros cuadrados que se pueden... Ahí está la capacidad instalada para hacerla en empresas que construyen soluciones modulares, todas las empresas que lo hacen. Es un problema de gestión. Y los recursos también se pueden conseguir. Están los recursos, está la gente que quiere dar, está la municipalidad que lo necesitan, o las comunidades que lo necesitan.
¿Qué es esta magia? ¿Qué es esto que tú le llamas gestión, que a ti te parece tan obvio y que los que no sabemos de gestión, ¿cómo se hace? A ver, ¿cuál es esta gestión de emergencia tan especial? Mire, yo creo que esto tiene que ver mucho con la pasión, con decir, hay que ir al terreno, hay que instalarse allá. Nosotros somos empresarios, emprendedores, y lo que hacemos es básicamente tratar de ser lo más eficiente posible. Mi tesis en esto es que no hay nada más solidario hoy día que ser eficiente. Y tenemos 3 restricciones. Sobre todo, la primera de todo es tiempo. Tenemos poco tiempo. Va a empezar a llover luego, va a empezar las enfermedades, las comunidades tienen que volver a la normalidad. Si no hay escuelas, las mamás no pueden ir a trabajar, por lo tanto el ingreso familiar baja posiblemente a la mitad. Y entonces la escuela es clave. Poco tiempo, siempre hay restricción de recursos financieros, pero los recursos están, nos han estado donando todos los días, nos están donando. Hoy día nos donaron 4 escuelas. Hoy día nos donaron 4 escuelas. Por mail nos llegaron donaciones para 4 escuelas. Entonces, y de gestión. Yo creo que el gran tema es un tema de gestión. Es como tú llegas a una comunidad que nadie te conoce y vienes con... Hoy día va a salir más fácil. Tú vas ahora a Constitución. Sí, es más fácil. Yo pasé Constitución. Yo pasé Constitución hace una semana y media atrás. Me vine a ofrecer a la municipalidad, nadie me pescó al principio, me dijeron, podemos construir un liceo acá. Y me empezaron a decir, vaya al DEMRE, vaya al CERPLAC. Le dije, no me entendió nada, este es mi celular, le dije yo. Yo tengo que ir a Peyúgue, tengo que ir a Curanipe, llámame si le interesa. A las 2 horas, el director de la escuela, Fabián Pérez, me dice, Felipe, supe de ti, juntemos a las 7. Le dije, Fabián, no, ni una burocracia, ninguna. ¿Tenía el terreno? Sí, ahí vamos. Y esa escuela, que son 800 alumnos, la 800 alumnos. Sí, se la está construyendo hoy día Anglo American. Y se va a inaugurar en los próximos 30 días. Y nos fuimos a Cauquenes, que está destruido. Y 1.500 alumnos, me acaban de llamar hoy día que son 1.700 alumnos. Y ya están en producción. Ahora, si están consiguiendo recursos para eso, te digo que no, porque al final del día, un emprendedor lo sabe. Un emprendedor no busca primero los recursos. Cuando hay una buena idea y hay gestión, los recursos siempre llegan. Siempre llegan. Entonces, y no tenemos tiempo que perder. Tenemos que echar a andar todas estas plantas y empezar a construir. Oye, de estas 25 escuelas, son escuelas enormes. Yo algo más o menos dimensiono, conozco el tema. Escuelas por 800, para 1.700 alumnos, son tremendos colegios, que cuestan generalmente en la construcción tradicional muchísima plata, estamos hablando en millones de dólares muchas veces. Sí. Estos colegios, ¿tú tienes financiado hasta dónde? ¿Hasta cuántas escuelas tienes financiadas? Nosotros tenemos hoy día 11 o 12 tenemos hoy día financiadas. Pero bueno, Teletón tiene también otros recursos, Anglo American aportó. ¿Teletón va a ayudar? ¿Se van a juntar con ellos? Hemos conversado, bueno, depende de Teletón, digamos, qué es lo que quieren hacer ellos. Nosotros estamos corriendo con nuestro, y queremos correr rápido, no hay tiempo. A mí me pasa que, hoy día para mí fue súper emocionante ver esos niños sonriendo de nuevo, ver esos ojos de los niños, es lo que a nosotros nos mantiene despiertos, lo que nos motiva, el sueño que perseguimos, recuperar. Hay 22.000 alumnos que si nosotros construimos a 58 escuelas van a volver a clase. Entonces, y se puede hacer. Este es un tema simplemente de gestión. Hay que ir a terreno, instalarse allá, y no cuestionarse demasiado. Si la verdad que no hay simplemente dale. Yo te cuento, nosotros también hicimos fue con el tema de los pescadores. Nosotros tenemos hoy día en todas las caletas de pescadores, equipo nuestro, junto con ellos, preparando los botes, importamos 25 o 30 motores que estábamos entregando esta semana porque no había en el mercado. Y no es que fuéramos ricos o grandes grupos económicos, son personas comunes y corrientes que se ordenaron, que buscamos un sueño, se armó una página web de una tecnología fabulosa, hoy día cientos de personas están inscribiendo, porque necesitamos todo. Este es un tema desde una persona que quiere donar 4.000 pesos para útiles escolares, o quiere donar 4 millones de pesos para un motor, o 2 millones de pesos para un bote, o 100 millones de pesos para una escuela. La página, da la página y yo te puedo dar. Sí, la página es desafío levantemoschile.cl.